Apóstoles de la Palabra presenta Historia de la Salvación. En esta ocasión con el tema Salida de Egipto. Una realización del padre Flaviano Amatuli para fortalecer la fe de las comunidades católicas. Éxodo, segundo libro de la Biblia. Salida, Exodus, salida. Durante 400 años, el pueblo de Israel vivió en Egipto en paz, tranquilidad. Los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob fueron multiplicándose hasta que llegó un rey que no sabía, no conocía la historia pasada, los méritos de este pueblo. Este rey empezó a sospechar. Si los israelitas no se funden, no se fusionan con el pueblo de Egipto, pueden causar un problema. Algún día pueden meterse con un rey extranjero en favor de un rey extranjero y nos pueden causar problemas. O también se pueden salir por su cuenta, salir de Egipto. Así que antes que nos vayan a causar un problema, mejor eliminarlos. Hasta la llegada a Egipto, este pueblo se llamaba pueblo de Israel, israelitas. Desde cuando llegaron a Egipto, se empezó a llamar también hebreos. Hebreos, ¿qué quiere decir hebreos? Extranjeros, los que vienen desde más allá del río Nilo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Éxodo capítulo 1, versículo del 8 en adelante. Notamos que en este momento, en América Latina, en África, en Asia, este libro es considerado como fundamental, rico de inspiración. Todos los pueblos que en cualquier manera están sufriendo de parte de las naciones fuertes, dominadoras, encuentran en este libro del Éxodo motivo de inspiración. Dios está en favor de los pobres. Dios está en favor de los débiles. Hay que luchar para lograr la liberación, la dignidad. Así que este libro, en este momento, desde hace unos 30 años, está siendo el libro más estudiado, más reflexionado en América Latina, en Asia, en África, con relación a las naciones más poderosas que muchas veces se portan hacia las naciones débiles, como el faraón de Egipto con relación a los israelitas. Un nuevo rey gobernó a Egipto. Este no sabía nada de José y dijo a su pueblo: fíjense que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Y no era cierto, porque realmente los israelitas no eran tan fuertes, no representaban un verdadero peligro, eran un pueblo chiquito, débil. Pero siempre los políticos tienen que inventar pretextos, tienen que haber peligros imaginarios. Como a veces cuando se invade una nación, se tiene que inventar: no, pero esta nación representa un peligro para nuestro pueblo, hay que invadir, hay que meter orden, hay que evitar peligros. Esta es la manera imperialista de actuar.
tratar de que los pobres no se levanten. La manera en la cual actuó el faraón, así a lo largo de la historia, el pueblo romano, otros pueblos imperialistas han actuado hasta la fecha. Por esto tomemos precauciones contra él, para que no siga multiplicándose. No vaya a suceder que si estalla la guerra, se una a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y así salir del país. Un peligro imaginario, un peligro que no existe. Pero el poderoso se tiene que premunir, se tiene que defender a costa del más débil. Entonces les pusieron capataces a los israelitas, haciendo pesar sobre sus hombros duros trabajos, sin culpa, sin nada, por pura sospecha. Y así edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento, Pitón y Ramsés. Pero mientras más los oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban. ¿Qué quiere decir esto? Dios está con los pobres. La historia actual se repite lo mismo. Estos pobres pueblos débiles se multiplican. Si algo tenemos nosotros es la obediencia al primer mandamiento que encontramos en el Génesis, lo vimos ayer. Multiplíquense y llenen la tierra. Esto sucedió ya desde la situación del pueblo de Israel en Egipto. Pero mientras más los oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban, de tal modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Versículo 13. Los egipcios trataron cruelmente a los hijos de Israel, haciéndolos esclavos. Les amargaron la vida con duros trabajos de arcilla y ladrillos, con toda clase de labores campesinas y toda clase de servidumbre impuestas por crueldad. El rey de Egipto también dio orden a las parteras de las hebreas: hacer la vida difícil, dura, sin sueldo, salario no suficiente, esclavitud y después algo todavía más duro, control de natalidad. Ahora está pasando lo mismo. Control de natalidad. ¿Quieren ustedes una ayuda? ¿Quieren algo? Control de natalidad. Reducir la población. El rey de Egipto también dio orden a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Púa, diciéndoles: cuando asistan a las hebreas, fíjense bien en el momento en que dan a luz. Si es niño, háganlo morir, aprieten un poco el pescuezo y ya se muere. Y si es niña, déjenla con vida. Necesitamos muchas niñas. Pero las parteras temían a Dios. Qué interesante. Esta frase es muy interesante, porque se trata del pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto no conocía la existencia de Yahvé, pero temían a Dios, temían a su Dios. Tenían respeto en nombre de Dios, tenían respeto por la vida, tenían respeto por otro hombre. Y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los niños. Muy interesante. También ahora yo he encontrado doctoras, médicos que se han rehusado al control de natalidad que se quiere implantar en toda América Latina, a la fuerza. Una mujer va a dar a luz en una clínica, rápido cortar los alambres, rápido tratar de hacer la operación para que no sigan teniendo hijos, sin avisar, sin pedir consentimiento. Yo he encontrado gente del gobierno que ha aceptado, ha preferido quedarse sin trabajo que no hacer estas cochinadas. Y aquí tenemos el ejemplo. Estas parteras egipcias que no obedecen. Entonces el rey llamó a las parteras y les dijo: ¿por qué dejan con vida a los niños? Las parteras respondieron: es que las hebreas no son como las egipcias.
son más robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Inventaron una excusa. Así que culpa tenemos. Cuando llegamos ya nacieron los niños, ¿qué cosa vamos a hacer? Y Dios favoreció a las parteras, la recompensa. Por haber temido a Dios, Él les concedió numerosa descendencia. Y el pueblo se multiplicó y se hizo muy poderoso. Interesante, estamos en el Antiguo Testamento, estamos en la época más remota. Para aquel momento, el regalo de Dios, la recompensa de Dios, no era en una vida espiritual, en una vida sobrenatural, en una vida futura. La recompensa era algo práctico, algo de este mismo mundo. Así que la manera de recompensar a Dios era dar una numerosa descendencia, y por eso las mujeres estériles, los que no tenían hijos, prácticamente consideraban todo esto como desgracia. Entonces Faraón dio esta orden a todo el pueblo: echen al río a todo niño nacido de los hebreos, pero a las niñas déjenlas con vida. Capítulo 2. Bueno, esto ya lo saben. Una mujer hebrea, en lugar de echar el niño al río, lo puso en una canasta, después lo dejó en el río. La hija del rey estaba bañándose, tomó este niño, lo llevó a la corte, se dieron cuenta que era un niño hebreo, se dieron cuenta inmediatamente. Así que de todos modos se quedó con el niño, y el niño creció en la corte como príncipe, como hijo adoptivo, sabiendo que no era egipcio, sino que era hebreo. Y se llamó Moisés, sacado de las aguas. Capítulo 2, versículo 11, aquí encontramos algo muy interesante. Este niño crece, se hace joven, se hace grande, pero no se olvida de su tierra, de su pueblo, de su raza. Un hombre que ama a su pueblo, un hombre comprometido con su pueblo. Esto es muy importante también para ustedes. No vaya a pasar que porque tú encontraste tu manera de resolver el problema, encontraste ya trabajo, encontraste ya una buena posición social, te olvides de tus hermanos. Y a veces esto sucede. Porque un latinoamericano ya está en Estados Unidos, ya encontró trabajo, ya tiene un cargo importante, desprecia a sus hermanos latinoamericanos, no los ayuda. Esto está totalmente equivocado. Aquí vemos el ejemplo de Moisés. Está en la corte, es príncipe. De todos modos, no se olvida de su pueblo y ayuda a su pueblo. En una ocasión ve que un egipcio está maltratando a un hebreo. Interviene y lo mata y lo entierra. En otra ocasión ve que dos hebreos se están peleando, interviene. ¿Por qué se están peleando? ¿Qué está pasando? ¿No se dan cuenta que son de la misma raza? Ayúdense entre ustedes, trata de ayudar a su pueblo. Pero un hebreo dice: bueno, ¿y tú qué? ¿Que otro día mataste a un egipcio y ahora quiere matar a uno de nosotros? Moisés se da cuenta: se supo que maté al egipcio. Posiblemente aquella persona que fue salvada, fue ayudada, lo contó, ya se sabía. Entonces huye. Si el faraón se da cuenta que yo maté a un egipcio para defender a un hebreo, me manda a matar a mí. Huye. Esta es la situación de un hombre que ama a su pueblo, lucha por su pueblo, pero a un cierto momento se desanima. Mi pueblo no entiende. Yo hago todo lo posible para ayudar, no entiende. Adiós, me voy, desaliento. Y se va lejos. Pasa el Mar Rojo, se va a otro lado, allá se casa. Allá empieza una vida normal.
tratando de olvidarse de su pueblo. Capítulo 2, versículos 23-25. Durante este largo periodo murió el rey de Egipto. El pueblo de Israel sufría bajo la esclavitud. Gritaban y el grito de los esclavos subió hasta Dios. Oyó Dios sus lamentos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios con bondad a los hijos de Israel y los atendió. Estos versículos son de una enorme importancia. Vemos la actitud de Dios hacia los explotados, los que sufren injustamente por motivos raciales, por motivos políticos, los desheredados. Dios interviene en su favor. ¿Cómo? Capítulo 3. Mientras está con su rebaño, Moisés ve algo muy especial. El ángel de Yahvé se presentó, versículo 2. A él bajo las apariencias de una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Moisés se dijo: voy a mirar más de cerca esta cosa asombrosa y saber por qué la zarza no se consume. Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar y Dios lo llamó de medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Yahvé le dijo: no te acerques más, sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y Dios agregó: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo. Frente a Dios siempre el hombre tiene miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus gritos cuando lo maltrataban sus mayordomos. Yo conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel. Versículo 10. Ve pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir donde Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Esta es la actitud del hombre cuando Dios le confía una grande misión. Recuerdan ustedes también las palabras de Juan Diego, cuando la Virgen lo encarga para ir a hablar con el arzobispo. ¿Por qué no mandas a otro más preparado? Yo propio tengo que ir, yo soy el último, yo no valgo nada, yo no represento nada. Dios respondió: yo estoy contigo. Esta expresión se repite siempre en la Biblia. Cuando Dios da una misión: yo estoy contigo. No tengas miedo, aviéntate, muévete, yo estoy contigo. Y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a este cerro y me darán culto aquí. Moisés contestó a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿yo qué les voy a responder? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también les dirás: Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán sus hijos y sus descendientes. Yo soy Yahvé. Aquí se subraya a Dios como el ser que existe de por sí, mientras todos los demás seres existen con la intervención de otros seres o la intervención de Dios,
Dios es el único que existe de por sí. Yo soy. Yo no dependo de nadie. Yo nunca empecé a existir. Yo soy Yahvé. Después veremos cómo poco a poco se dejó de pronunciar este nombre y en su lugar se puso Adonai. En la historia lo vamos a ver más tarde. De todos modos, este es el nombre que Dios da a conocer a Moisés. Después en el Nuevo Testamento veremos que Jesús dirá Padre. Cada vez que se dirige a Dios, Padre. Así que hay cambios. Y después le dice, bueno, tú ahora tienes que ir a hablar a tu pueblo, hablar al faraón, muévete, vámonos, adelante. Y Moisés empieza con problemas. Capítulo 4, versículo 10. Moisés dijo a Yahvé, te suplico tengas presente que yo nunca he tenido facilidad para hablar, ni aun después de que tú me hablaste, pues no encuentro palabras para expresarme. Bueno, un problema importante que el pobre Moisés no puede hablar bien. ¿Cómo se dice? Balbuciente. Cuando uno no puede hablar bien, tiene problemas de hablar. Tartamudo, tartamudo. Pobrecito. ¿Y por qué tartamudo? Los psicólogos rápido dan la explicación. Desde niño, él no vivió entre su gente. Vivió en otro pueblo, entre otra gente. Despreciado, era príncipe, pero en la corte lo despreciaban, porque él no era egipcio, era israelita. Y entonces nació con inseguridad, sabiendo que no era egipcio, viviendo entre egipcios. Y esto dejó huellas, temblar la voz, no pronunciar bien, inseguridad. Así que por un lado, él es un líder, él es uno que toma decisiones, un hombre entregado. Por otro lado, hay problemas psicológicos. Y entonces dice, yo no puedo expresarme, busca otro. Y Dios le dice, no te preocupes, tu hermano Aarón para hablar es lo mejor. Así que él va a hablar, pero tú vas a mandar, él va a ser tu secretario. Así que Moisés marcha. Al mismo tiempo, Aarón recibe una orden de Dios, marcha hacia el desierto, te vas a encontrar con tu hermano, póngase de acuerdo. Se ponen de acuerdo y hablan con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se convence, le hace caso, pero el faraón no. Y entonces Dios interviene. Moisés tiene un bastón, lo lanza y se transforma en serpiente. Entonces el faraón dice a los brujos, vengan ustedes para que vea este cuate que aquí tenemos de los buenos. También ellos avientan el bastón, se transforma en serpiente. ¿Visto? Aquí vamos a ver quién es quién. Y entonces otra vez Moisés avienta el bastón, se transforma en serpiente y se come a los demás. Ahora sí que la cosa se pone ya seria, empieza el miedo ya. Bueno, el rey no acepta. Dios castiga al pueblo de Egipto. Muchos castigos, se llaman llagas, que son muchas veces plagas naturales. En aquel tiempo sucedían estas cosas. Saltamontes, tantas cosas. Después ustedes lean todas estas llagas, estos castigos que Dios dio al plagas que Dios da a los egipcios, las ranas, los mosquitos, los tábanos, la peste, las langostas, el granizo, la tiniebla. Bien, capítulo 12, el último castigo que da Dios. Capítulo 12. Esto es muy importante, porque todavía ahora recordamos, cada año, en la Semana Santa, recordamos estos hechos. Yahvé dijo a Moisés,
y a Egipto y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero del año. Hablen a la comunidad de Israel y díganle: el día 10º de este mes tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la gente de Israel lo sacrificará al anochecer. En cada casa en que lo coman ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con lechugas. No comerán nada de él crudo o hervido, sino que lo comerán todo asado, con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente. Lo que sobre, quémenlo en el fuego. Y comerán así, con el traje puesto, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Comerán rápidamente, es una Pascua en honor de Yahvé. Durante esa noche yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de los egipcios y de sus animales, y castigaré a todos los dioses de Egipto. La sangre del cordero señalará las casas donde están ustedes. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo, y ustedes escaparán a la plaga mortal mientras golpeo a Egipto. Ustedes harán recuerdo de este día año tras año y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Esta ley es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Así que van a matar un cordero, lo van a comer asado, con la túnica puesta, el bastón en la mano, panes ácimos. Todo esto para decir que hay que estar listos. En cualquier momento tenemos que salir de Egipto. La salvación de Dios llega de una forma improvisa, inmediata. Un acto de fe en la intervención de Dios. Hay que estar listos para salir ya de Egipto. Y así sucedió. Los israelitas hicieron la cena pascual del paso. Aquella noche pasó Yahvé para castigar a Egipto. Viendo la puerta marcada con la sangre, Yahvé pasó adelante, pasó. Y después el faraón se dio cuenta, la mañana los primogénitos de Egipto estaban muertos. Entonces, al darse cuenta de la causa, ordenó: váyanse los israelitas, agarren lo que quieran y váyanse lo más pronto. Y se fueron rápidamente. Pero, en lugar de ir por vía directa a la tierra de Canaán, los que conocen tienen el mapa, después vean ustedes en algún mapa, vean ustedes que de Egipto al estado de Israel, que era Canaán, no está muy lejos, están cerca. En el siglo pasado continuaron el Mar Rojo e hicieron el canal de Suez. Suez, ¿cómo lo llaman? Suez, ¿no? Suez. Pero antes no existía este canal, así que se pasaba por tierra. Era fácil en pocos días llegar de Egipto, llegar a la tierra de Canaán. Pero Moisés no escoge este camino, va abajo.
va por el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque si los israelitas hubieran llegado en pocos días a la tierra de Canaán, se hubieran encontrado con un grande problema. No estaban preparados para luchar y conquistar la tierra de Canaán. Era un pueblo de esclavos, no entrenado en las armas. Se hubieran desanimado y hubieran regresado a Egipto. Otra cosa, el faraón hubiera podido fácilmente mandar a los soldados para obligarlos a regresar, lo que sucedió después. Mientras, tomando el camino más largo, metiendo de por medio el Mar Rojo, entonces había menos problemas de que el faraón, el rey de Egipto, los obligara a regresar. Y esto sucedió, y había estado por allá Moisés, así que pudo conducir al pueblo de Israel por los lugares más fáciles que él conocía. Ustedes conocerán el fenómeno de la alta y baja marea. Así que hay un cambio de 1 metro, medio metro, un desnivel. Hay baja marea y todo el agua está en el Mar Rojo. Sube de medio metro, 1 metro, y se inundan todas las riberas durante kilómetros. Es dificultoso el camino. Así que pasa el pueblo de Israel. Sabe por dónde, porque hay lugares más altos, más bajos. Uno tiene que conocer la zona. Yo cuando he vivido en el sur de Veracruz, en una zona donde había muchos pantanos, a veces se veía una extensión enorme de pantano, toda agua. Pero si me guiaba una persona del lugar, yo podía pasar a caballo. Había puntos que se medían desde un árbol a otro árbol, pero 1 kilómetro, medio kilómetro. Uno se acercaba a ese árbol, miraba la dirección bien del otro árbol y trataba de no ir a un lado a otro, controlar bien. Naturalmente con un caballo, con un burro, que no empezara a volverse loca, ir por aquí, por allá. No, tiene que obedecer bien. Entonces, caminando derechito, no había problemas. Había un margen de unos 10 metros por un lado y 10 metros por otro lado. Claro que si uno se equivocaba y se metía un poquito más allá, se iba para abajo. Y lo mismo habrá sucedido allá. Conociendo más o menos el ambiente, podían pasar. Pasan, van a otro lado y llegan los ejércitos del faraón. Dice, si ellos pasaron, vamos a pasar nosotros. No, porque ya pasaron algunas horas y aumentó el agua. Ellos siguen avanzando y se ahogan. Así que también bajo un punto de vista puramente humano, sin intervención de Dios, la cosa era posible. Pero todo esto es algo que fue presentado durante siglos en un contexto cultural. Toda esta historia no se escribió en aquel momento, se escribió después de siglos. Los hechos sucedieron 1250 años antes de Cristo, pero se escribieron después de 300-400 años. Se empezaron a escribir. Durante este tiempo se transmitieron oralmente. Así que en un contexto de alabanza, en un contexto de agradecimiento, claro que se cambiaron un poco las cosas, viendo en todo milagros por todas partes. La historia fue acomodada. De todos modos, Dios ayudó. Ayudó porque inspiró a Moisés a ir por allá antes. Moisés además era un hombre muy inteligente, muy decidido, así que Dios colaboró para que el pueblo de Israel se pudiera salvar, pudiera pasar. Esto sucedió realmente. El pueblo de Israel pasa, la Biblia dice una columna de fuego que era visible para los israelitas y mientras no se veía de parte de los soldados de Egipto. Una nube de fuego, así que pudieron pasar. Capítulo 14, paso del Mar Rojo. Aquí se presenta todo en una forma milagrosa. Realmente la historia real no se sabe.
Capítulo 15, acción de gracias. Un gran ejemplo para nosotros. Cuando Dios nos ayuda, tenemos que dar gracias a Dios. No hacer como tantos estudiantes. Antes de los exámenes están siempre en la iglesia a pedir a San Antonio, a pedir a la Virgen, a pedir a Dios. Pasaron los exámenes, adiós, ya no regresa ni por las gracias, ni por la silla. Bien, aquí es un ejemplo. Capítulo 15. Cantaré a Yahvé que se hizo famoso, arrojando en mar al caballo y su jinete. Yahvé mi fortaleza, a él le cantaré. Él fue mi salvación, él es mi Dios y lo alabaré. El Dios de mi Padre lo ensalzaré. Y así. Pasan y llegan al desierto. Y en el desierto Dios interviene ayudando al pueblo de Israel, dando el maná. El maná, que es algo como harina. Lo tomaban de la tierra, le llenaban algunas cosas, algunos trastes para poder comer. Se hacía alimento con el maná. Y después también codornices. Y después falta agua. Dios hace milagro. En el desierto no hay agua. Y el pueblo se queja contra Moisés. Ah, Moisés, ¿dónde nos llevaste? Aquí no hay agua, no hay comida, vamos a morir. Siempre cabeza dura. Dios te ayuda, te quita de la esclavitud, te da la libertad y quejas. Siempre quejas. Y Dios interviene dando agua. Capítulo 19, Dios decide una alianza con el pueblo de Israel. Hacía 2 meses que los israelitas habían salido de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaban al desierto de Sinaí con sus tiendas de campaña. Los israelitas acamparon frente al monte, pero Moisés subió hacia Dios. Yahvé lo llamó del cerro y le dijo: esto es lo que tienes que decir y explicar a los hijos de Israel. Ustedes me han visto cómo he tratado a los egipcios y que a ustedes los he llevado sobre las alas del águila y los he traído hacia mí. Ahora pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi pueblo entre todos los pueblos. Pues el mundo es todo mío, los tendré a ustedes como mi pueblo de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Versículo 7. Entonces Moisés bajó del cerro y llamó a los jefes del pueblo y les explicó lo que Yahvé le había ordenado. Todo el pueblo a una voz contestó: haremos todo lo que Yahvé ha mandado. Las tablas de la ley. Dios entrega los mandamientos. Muy bien. Yo seré un padre para ustedes. Ustedes serán para mí como un hijo. Yo como padre me comprometo a ayudarlos, a protegerlos, a darles lo necesario para comer. Lo defenderé de los enemigos, pero ustedes como hijo me van a obedecer. Y aquí están las 10 palabras, las 10 leyes, los 10 mandamientos. Algo realmente interesante. Después ustedes lean el Decálogo, Éxodo 20. Bien, el pueblo de Israel vive durante 40 años en el desierto del Sinaí. 40 años que son como una luna de miel. No tienen que trabajar, no tienen que hacer otra cosa, sino conocer la ley de Dios, acostumbrarse a obedecer a Dios. Y después ya entran a la tierra de Canaán. Para entrar en la tierra de Canaán, cuando se acercan, muere Moisés. ¿Por qué muere? Porque había dudado en una ocasión cuando el pueblo pedía agua. Y Dios le dijo a Moisés: con la vara pega la roca para que salga agua. Y Moisés se preguntó: ¿de veras que saldrá agua? Y si no sale agua, me dan chicharrón. Y pegó 2 veces con la vara, un poquito nervioso. Sí, salió agua, pero Dios castigó a Moisés.
¿Por qué dudaste? ¿Bastaba un solo golpe? ¿Por qué dos? Así que lo castigó de esta forma: tú no entrarás en la tierra prometida. Murió Moisés. Josué capítulo 1 y terminamos. Capítulo 1. Después de la muerte de Moisés, Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: ha muerto mi servidor Moisés. Así que llegó para ti la hora de atravesar el río Jordán, y todo el pueblo pasará contigo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo les doy todos los lugares donde pongan sus pies, como se lo prometí a Moisés. El territorio de ustedes limitará al norte con el monte Líbano, al sur con el desierto. Se extenderá al oriente hasta el río Grande, el Éufrates, y el occidente hasta el mar Grande. Mientras vivas, nadie te resistirá. Estaré contigo como lo estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente, ten ánimo. Qué interesante. Los que tengan la Biblia, subrayen: sé valiente, ten ánimo. Cuando uno recibe una misión de Dios, necesita valor. Yo estaré contigo, pero tienes que luchar, tienes que hacer el esfuerzo. Dios no da la salvación como un regalo y nada más. La salvación es regalo de Dios, pero tienes que colaborar, tienes que hacer algo. Como en un plan material, Dios creó el universo, la tierra, pero el hombre es colaborador de Dios. El hombre tiene que construir carreteras, construir casas, trabajar la tierra, de manera que cualquier adelanto es fruto del amor de Dios y también del esfuerzo del hombre. Así también en el plan espiritual. Dios nos da la salvación, pero tú tienes que colaborar. Sé valiente, ten ánimo, porque tú entregarás a este pueblo la tierra que juré dar a sus padres. Por eso ten ánimo y cumple fielmente toda la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes de ella de ninguna manera y tendrás éxito donde quiera que vayas. En el capítulo 6 ya se habla de la conquista de Jericó, donde también se presenta todo como fruto del poder de Dios. Los sacerdotes, las trompetas dan vueltas y cae Jericó. Y se reparten las tierras entre las tribus. A la tribu de Leví no le dan parcela, porque esta tribu se va a encargar del culto. Todos van a entregar el 10% a esta tribu. Así terminamos esta parte de la Biblia. Apóstoles de la Palabra presentó Historia de la Salvación. En esta ocasión con el tema Salida de Egipto. Una realización del padre Flaviano Amatuli para fortalecer la fe de las comunidades católicas.